¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo les ha tratado el fin de semana, la lluvia, el coronavirus, Foto, Vladi, tómame una foto con Rey. el clima, ¿qué más? Los proyectos, el fin de semana, muchas cosas, ¿no? ¿Ha estado tranquilo? ¿Cómo van sus proyectos? ¿Ya les salen? ¿Ya están listos? No. No, no están listos. ¿Cómo va a ser? Les faltan muchos. Uno por ¿cuántas materias llevan ustedes? 7, 8. Ahí vas. Ahí se va. Ahí se llevan a Richie por ahí. Ahí está, vamos a admitir a estos. ¿Están aquí? Ahí está. Entonces, ¿cómo les han tratado los proyectos? ¿Bien? ¿Tranquilos? Ya casi hay alguna duda. Respecto al proyecto de matemáticas, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no hayan podido hacer? Profe, de hecho, ya había mandado el proyecto Ajá. sin dar cuenta. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, si ves que, es importante, ¿no? Si ves que a lo largo de la semana, hasta el video en inglés, wow. 3 más. Si ven que a lo largo de la semana, oye, es que esta parte, chisas, me di cuenta que estaba mal. Entonces, puedes volver a enviarlo, ¿no? Nada más avisa al maestro, lo volví a enviar porque esta parte me di cuenta que no iba así. También se puede hacer, ¿no? El caso es que obtengan la mejor calificación posible. Ese es un repaso de los temas que ya habíamos visto a lo largo de. La vez anterior trabajamos con el Y determinante. por cierto, todas las tareas que no hemos hecho, ¿acaso eso votará como puntos menos o...? Pues toma en cuenta lo que me hayan entregado, ¿no? O sea, entiendo que por dificultades no se hayan podido entregar alguna, ¿no? O sea, eso lo entiendo, ¿no? Pero, no es lo mismo que de plano no entrega nada. Entonces sí ya está reprobada, ¿verdad? ¿Eh? O sea, Entonces sí ya está reprobada. su proyecto les puede salvar, ¿no? Hacerlo bien, entregarlo bien, les puede salvar, ganar suficientes puntos. Eso es importante. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda respecto del proyecto? No. No. Nada. No. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a retomar los temas que estábamos llevando. Estábamos con funciones trigonométricas, ¿se acuerdan? Esta es la parte más escabrosa. Y de hecho, cuando estén en la prepa... Entonces, ¿después de agosto o cómo? ¿Cómo? O sea que volveremos a clases normales después de agosto o algo Sí, así. hasta el próximo ciclo, Ustedes van a terminar la secundaria así, en línea, ya. Un mes y medio más, ya. Termina la secundaria y así va a acabar. Entonces los exámenes no va a haber nada, tan solo Vamos a ver serán exámenes, con proyectos les vamos a estar evaluando. Con proyectos y tareas. Con proyectos y tareas. Ok, Porque pues es complicado, ¿no? está bien. O sea, ponerles un examen, el problema que Claro. tiene el examen es estresante porque lo tienen que hacer todo de una sola vez y luego estás a medio examen y se te va la plataforma, se va el internet, se va la luz, falla, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso optamos por ponerles proyectos, ¿ok? Y ya se fue el primero. Y así vamos a seguir trabajando de aquí a que termine el curso. Ya ustedes pues ya están listos para entrar a la prepa. Ya se están preparando. Muchos cursos de Exani ya terminaron completamente. Ahorita pues lo que nos queda pues es seguir repasando un poquito. Y ya les dije, como les había mencionado antes, pues ahorita estoy enfocando el curso, los temas que nos faltan ver, que en realidad es retomar los temas que ya habíamos visto y agregarles algo nuevo. Los estoy enfocando a lo que les va a servir en su examen y lo que les va a servir en la prepa. O sea, hay cosas que no las estoy viendo exactamente como las marca el libro, sino como les van a servir, como lo van a necesitar cuando estén en la prepa. ¿Ok? Entonces, eso es importante notarlo, ¿no? Entonces, ahorita con funciones trigonométricas les voy a poner lo que les va a servir en la prepa. ¿Ok? Eso es lo que estoy sacando, de lo que les va a servir. Y entonces es lo que vamos a ver hoy. La clase anterior, estuvimos viendo
las que había tres funciones trigonométricas más importantes. Las tres principales dijimos que eran seno, coseno y tangente. Y con ellas nosotros podemos calcular las medidas de lados, ¿no? Aquí tengo tres triángulos que son la base de todo lo que vamos a hacer. Y en estos triángulos lo que estuvimos haciendo era lo siguiente, ¿no? Nos daban la longitud de la hipotenusa, es decir, nos daban esta medida de acá. Creo que le voy a poner otro color porque son de plano, no sé qué. ¿Ok? Y lo voy a poner más grueso. No, está bien, ese grueso. Ahí está. ¿Ok? Se ve, ya pinté ese lado. Entonces me dan la longitud, el largo, la hipotenusa. Todos estos tres triángulos que tengo dibujados acá son triángulos rectángulos. Me dan esa medida y me dan un ángulo, no sé, por ejemplo, 30 grados. Es uno de los ángulos más comunes que van a trabajar. Van a trabajar con 30, 60, 75, 45, son los más comunes. Y entonces, con estas dos medidas, con este lado, con la hipotenusa y con el ángulo, yo puedo calcular las medidas de los catetos. De lo que hicimos en la clase anterior es que para calcular la medida de este lado de acá, lo que nosotros hacíamos era multiplicar la hipotenusa, multiplicamos la hipotenusa por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Es 30 grados. ¿Ok? Para calcular este lado de acá, el lado vertical, lo que hacíamos era multiplicar lo que mide la hipotenusa, lo que sea que mida la hipotenusa, por el seno del ángulo. En este caso, el ángulo es de 30 grados. ¿Sí? Y eso es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Nosotros teníamos la hipotenusa y un ángulo, y con eso podíamos calcular los lados. Entonces, esto es a lo que llamamos en la prepa. Esto les va a servir en física. En física no le van a llamar hipotenusa, sino que va a ser un vector. Voy a dibujarlo acá. Un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha que representa la acción de una fuerza. El largo de la flecha es la magnitud del vector. O sea, mientras más largo es la flecha, quiere decir que la fuerza es más grande. Normalmente se las van a medir en newtons, por ejemplo. Entonces, mientras más grande más larga la flecha, la fuerza es más grande, ¿de acuerdo? Y el ángulo nos indica en qué dirección está actuando esa fuerza. Y entonces lo que les van a pedir en la prepa es que calculen las componentes del vector. La componente vertical y la componente horizontal. Entonces, la componente horizontal es esta. ¿Ok? La componente vertical es esta de acá. Entonces, si se fijan, todo se reduce a trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces, eso va a ser muy importante. Les van a dar un vector. ¿Cuánto mide ese vector? Les van a dar su magnitud. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que esto vale 300 newtons. Ya les explicarán qué es un newton. Es una unidad de fuerza. ¿Qué son 300 newtons? Y te dicen, calcula la componente horizontal y la componente vertical. Y eso lo vamos a hacer con esas formulitas de acá. Como el ángulo es 30 grados, con eso vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente hacer lo que nos indican las operaciones. Agarro y digo 300 newtons, porque ese es el valor que tiene, por coseno de 30 grados. ¿Esto cuánto da? 300 por coseno de 30, ¿cuánto da? Sus calculadoras cientificoides. No se escucha. No me digan. Bueno, a ver, más fuerte. Ahí está. ¿Cuánto es 300 por coseno de 30?
Van a necesitar calculadora científica para sacar el coseno de 30 grados. ¿Cuánto da eso? Coseno de 30 grados. ¿Qué pasó? Hay alguien en el chat. Vamos a ver qué dice el chat. 259,80. Y vamos a ver. Coseno de 30 grados es 0.866. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir. Entonces va a dar 300 newtons por... El coseno de 30 grados es 0.866. Y esto nos da, lo multiplico por 300, efectivamente era 259,8. Y como la unidad que estamos manejando ahí son newtons, insisto, los newtons son la unidad de fuerza. Ya está. Entonces, esta componente de acá, la horizontal, la que calculamos con coseno, esta vale 259,8. Si yo quiero calcular la componente vertical, o sea, la de acá arriba, esa la voy a calcular con seno, pero hago las mismas operaciones. Solamente que reemplazo la función por seno y voy a poner 300 newtons por el seno de 30 grados. Entonces va a ser 300 por 300 newtons, es la unidad. Seno de 30 grados, ¿cuánto es? En sus calculadores ponen seno de 30. ¿Cuánto da eso? No se escucha. Me extraña. 0.5. El seno de 30 grados, en su calculadora ponen sin de 30, sin 30, y aparece que eso vale 0.5. Hacemos la multiplicación, 300 por 0.5, y esto nos da 150. Y ya calculamos. Entonces, esta componente vertical vale 150. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que esta de aquí, esta de acá arriba mide 150, vale 150 newtons. Es newtons. Y la de acá abajo vale 259,80. Entonces recuerden, la horizontal siempre la vamos a sacar con coseno y la vertical siempre la vamos a sacar con seno. Entonces eso les va a servir muchísimo en física el próximo año. Y para eso se aplica. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá y entonces vamos a, ya estamos viendo esos temas de física. ¿Qué más quieren? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo un vector sote, aquí pongo un vector sote, vamos a poner sus componentes. Su componente por acá, su componente horizontal, su componente vertical. Está. ¿Qué es eso de las componentes? Solo son vectores equivalentes, ¿no? Que cuando yo los sumo dan lo mismo que este grandote original. Y entonces, vamos a suponer que acá, vamos a suponer que esa es una fuerza de, esta flecha representa una fuerza de 200 newtons. Vamos a suponer que esa es una fuerza de 200 newtons. Y acá el ángulo es de 75 grados. Tengo 75 grados. Muy bien. ¿Cuánto valen las componentes vertical y horizontal de este vector que pinté? Hagan las cuentas. El vertical sale con seno y el horizontal sale con coseno. A ver, calculen ustedes. Ah, ya dije mucho. Vamos, los demás, inténtenlo, saquen su calculadora.
Si no, en su celular también tiene funciones trigonométricas. En algunos celulares lo que hay que hacer es acostar el celular, ¿no? Giras y aparecen las otras funciones. En otros celulares lo que hace es jalar como que de un lado y aparecen más funciones. O sea, depende de la configuración, de tipo de calculadora que tengan, ¿ok? Exacto. Los demás, inténtenlo. Insisto, esto es importante que lo aprendan. En el próximo año les va a servir un montón. Es de lo primero que van a ver en física. O sea, más o menos por ahí de octubre van a estar trabajando con esto, con esos vectores. Aproximadamente. O a menos que los manden hasta el siguiente semestre y lo vean por ahí de febrero. Pero así va a ser. Muy bien. Entonces necesitamos 2. El horizontal, dice Miranda, 51.76. Entonces vamos a checar rápidamente. Sí me dio eso, maestro, lo que dijo Miranda. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, vamos a ponerlo, ¿no? El horizontal, la componente horizontal, ¿no? La componente horizontal es 200, que es lo que mide el vector así inclinado, digamos, por el coseno de 75 grados. Porque nuestro ángulo es de 75 grados. Coseno de 75 grados. Entonces, así directamente, así como está, lo pongo en la calculadora. 200 por coseno de 75. 51.76. Muy bien. 51.76 newtons. Entonces, quiere decir que la componente horizontal de esta fuerza es de 51.76 newtons. Ya lo descompusimos. Y ahora nos falta la vertical. La componente vertical, pues la vamos a sacar con seno. Pues volvemos a multiplicar 200 por el seno de 75 grados. De 75 grados. Entonces, ¿eso cuánto da en la calculadora? Miranda está muy activa, muy bien. Los demás. 193. 193. Ahí está. Perfecto. Eso quiere decir que su calculadora está bien configurada, ¿de acuerdo? Entonces asegúrense que esté bien configurada, que arriba esté activada la D de grados. Entonces 193.185 newtons. ¿Ok? Entonces, muy bien, excelente. Entonces les recuerdo, un vector es una flecha que representa una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, el largo de la flecha indica qué tanta fuerza se está aplicando, ¿no? Mientras más grande es la flecha, pues hay más fuerza. Si es más cortita la flecha, pues hay menos fuerza. Y ahí también nos indican, casi siempre debe ser el ángulo, la dirección en la que se está aplicando esa fuerza. ¿Ok? Y entonces ya calculamos la componente vertical y horizontal de esta. Entonces, insisto, esto va a ser crucial en física. O sea, aquí ya tengo un triángulo que está en otra posición. ¿De acuerdo? Pero el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Yo aquí tengo mi vector, aquí trazo mi vector, y vamos a sacar sus componentes. Aquí está la componente horizontal, ya la puse aquí. A veces no te la van a poner así, la van a poner acá. ¿De acuerdo? Se las van a pintar así. Pero es lo mismo, porque estar acá mide lo mismo que estar aquí. ¿Sí ven? Mide lo mismo. Entonces no importa si se las ponen aquí al final de esta o se las ponen aquí todos, porque una cosa que hacen en física es que se ponen todos los vectores fijos en el mismo lugar. Pero es lo mismo, se hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? No pasa nada. Entonces podemos calcularle. Entonces vamos a darle valores a esta. Como esta flecha está largota, vamos a poner que son 550 newtons. Representa una fuerza
de 550 newtons. Y aquí el ángulo que tenemos es de 40 grados. ¿Cuánto valen las componentes horizontal y vertical de este vector? Rapidísimo. Bueno, a veces le agarra la onda. Esto es rapidísimo. Y así tiene que ser en la prepa. Esto es rápido. Sí van a sentir ustedes, la verdad, van a ustedes a sentir un cambio de la secundaria a la prepa. Y sí van a sentir ustedes que de repente el maestro es así como que más indiferente, ¿no? Es más, más seco, como que más mala onda, ¿no? Sí, son más estrictos, son más... Y a veces sí pasa eso de que de repente les dejan tema, pues no me dio tiempo, tema visto, ustedes tienen que aprender por su cuenta. Entonces sí, prepárense para eso. Bueno, Alex dice que punto 766. Maestro, ¿Qué pasó? el vertical, el horizontal me dio, bueno, la línea verde me dio 421.32. Ajá, a ver, dame chance. Seno de 75. No, es que le dio un resultado extraño a Alex. Quizás Alex está dando un número raro. Quizás lo que está pasando es que tu calculadora no está configurada en grados. A lo mejor está en radianes. En las Casio sí hay que presionar el botoncito que dice Mode. Lo vuelves a presionar en Mode y te aparece una pantalleta que dice Deg, Rad y Gra. Para Deg presionas 1. Ah, es de tu cel. Sí, lo que pasa es que en el celular creo que está configurada para radianes. Entonces, por eso te da una medida extraña. Sí, debe estar en grados. Bueno, entonces calculamos rápidamente. Vamos a ver qué tal nos da. Vamos a calcular la horizontal. La horizontal nos da, es 550 por el coseno del ángulo. Coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados. Entonces calculamos, así va en la calculadora. 550 por coseno de 40 grados. 421.32. Muy bien, lo que les había dado, 421.32. Y le ponen nuestra unidad que son newtons, que es la unidad en la que se miden las fuerzas. Muy bien. Ahora calculamos la vertical. La vertical va a ser 550 y la vamos a multiplicar por el seno de 40 grados. 353.53 newtons. Muy bien, 353.53. Ah, es 353. Sí, 353.53 newtons. Newtons. Ahí está. La fuerza, ya lo desbaraté. Ya desbaratamos este vector. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desbaratando el vector que nos dan en la suma de dos vectores, pero uno que es vertical y uno que es horizontal. ¿Por qué se hace esto? Porque en física es complicado trabajar con ángulos, con vectores que están inclinados. Entonces, lo que se hace es desbaratar todos los vectores en parte vertical y parte horizontal, ¿no? Y se trabaja con todos los horizontales, luego se trabaja con todos los verticales, una cosa así. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Deben dominarlo, debe ser así fácil. Cuando lo vean, eso es lo que van a hacer, ¿no? De lo que van a hacer en la prepa es que les van a dar un montón de vectores, 4 vectores ahí juntos, todos. Entonces los desbaratas todos los verticales, todas las horizontales. Luego sumas todas las horizontales y luego sumas todas las verticales. Entonces es lo que se va a hacer, ¿ok? Bueno, entonces si les doy este vector de acá, este vector, el vector inclinado, pues podemos sacar sus componentes. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo contrario, ¿ok? Voy a borrar los dibujitos. Ahora es al revés. Ahora resulta
que me dan las componentes. O sea, me dan esta componente horizontal, me dan la componente vertical, y lo que yo tengo que hallar, o lo que tenemos que hallar, es el vector grande. Vamos, y aquí es donde efectivamente ya Miranda comienza a intuir. Oye, ¿qué pasó? Utilizamos seno y coseno. ¿Y qué pasó con la tangente? Nunca la usamos. La tangente nos va a servir para el proceso inverso, para ahorita. Ahorita yo les voy a dar las componentes. Les voy a dar las componentes y vamos a sacar el vector grande. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, aquí es donde vamos a utilizar la tangente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a suponer que, vamos a darle valores a este. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a suponer que la componente horizontal son 25 newtons. La componente horizontal van a ser 55 newtons. ¿Cuánto mide el vector grande? ¿Alguna idea de cómo hacer eso? ¿Cómo lo supe? Sí. ¿Alguna idea de cómo calcular cuánto mide ese vector largo? Por la tangente. No, todavía no. No nos va a servir todavía. Fíjense, les estoy dando los dos vectores, el horizontal y vertical. Sumando los otros vectores, por ahí va. Por ahí va. Nosotros ya hemos estado utilizando una herramienta que nos sirve para calcular ese vector rojo. ¿Cuánto mide ese vector rojo? El cuadrado. Por ahí, sumar cuadrados. Algo así. ¿Cómo se llama eso? Fíjense, tengo un triángulo rectángulo. Estos dos amarillos, ¿qué son? En un triángulo rectángulo, ¿qué son esos lados amarillos? Catetos. Catetos, exactamente, ¿no? Y empezamos a hablar, ok, me están dando los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces puedo calcular la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí vamos a verle h al cuadrado. El teorema dice que h al cuadrado, va a ser igual a 25 al cuadrado más el otro que es 55 al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, cuando me den los vectores estos, los de abajo, 25 y 55, pues con eso voy a poder calcular cuánto mide el vector grande, ¿no? Utilizo el teorema de Pitágoras. H cuadrado es 25 al cuadrado más 55 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? $3,650. Ajá, entonces lo que tenemos nosotros es que h cuadrada es igual a 3,650. Pero nosotros no queremos h cuadrada, nosotros queremos h. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se le saca la raíz. Exacto, sacamos la raíz cuadrada. Y eso da 60.41. Es la raíz cuadrada de 3,650. ¿Ok? Entonces el teorema de Pitágoras va a tener un papel importante en esta descomposición. En esta descomposición. Ahora bien, no he calculado, pues ya calculé cuánto mide ese vector, ¿no? Ya descubrimos que esa hipotenusa, ese vector grandote rojo, vale 60.41 newtons, porque como es una fuerza, pues son 60.41 newtons. Ok. Pero me falta el ángulo.
necesito calcular el ángulo. Bueno, ¿cómo vamos a calcular ese ángulo? Pues bueno, hacemos nuestra razón trigonométrica. Aquí es donde vamos a utilizar la tangente. Entonces vamos a ponerle una letrita, vamos a poner que este es el ángulo A. Así le vamos a llamar, parece. Una falta total de originalidad. El ángulo A. Entonces, nosotros recordamos que de las clases anteriores tengo los dos catetos, entonces hago una función trigonométrica, ¿no? Una razón trigonométrica. La tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, 25, dividido entre cateto adyacente. Voy a escribirlo acá. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 25. El cateto adyacente es el de abajo, mide 55. 0.4. 0.4, perfecto. Es igual a 0.4. Entonces lo que descubrimos es que la tangente de A, voy a escribirlo así una vez más, la tangente de A vale 0.4. Bueno, ¿y cómo saco el ángulo? Bueno, pues el ángulo lo vamos a sacar de la siguiente manera. Voy a aplicar A, va a ser igual a tangente inversa de 0.4. Vaya, ¿esto cómo se calcula? Pues en la calculadora lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Shift. En la calculadora lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner Shift más tangente. Y con esto aparece tangente inversa. Y luego ponemos 0.4. Shift tangente. Y luego ponemos 0.4. Es un botón, el botón de Shift. Luego presionan el botón de tangente. Y les va a aparecer tan a la menos 1. Hola. Y hacemos eso. Entonces hacemos Shift tangente y aparece tan a la menos 1. Le pongo el 0.4 y calculo. Esa es la tangente inversa. Y eso nos da, como bien dicen acá, 21.80. Exactamente. Entonces ya encontramos el ángulo. Este ángulo A mide 21.8 grados. Y así es como utilizamos las tres funciones, ¿no? Entonces, seno y coseno me sirven para hallar la componente horizontal y vertical. O sea, cuando me dan el vector grande, el vector inclinado, utilizo seno y coseno para hallar las componentes. Cuando me dan las componentes, pues utilizo el teorema de Pitágoras para sacar el vector grande y utilizo la tangente para calcular el ángulo. ¿Ok? Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ponerle acá. Solo les voy a dejar uno para que practiquen en casa. Y mañana lo checamos. Vamos a darle medidas a esto. Vamos a darle medidas a este. Aquí tengo mi vector horizontal. Tengo mi componente vertical. Y entonces calculo, vamos a darle valores. Esta de acá representa 5 newtons, una fuerza de 5 newtons. Y acá arriba tenemos una fuerza de 10 newtons. Ahí está. Para que practiquen en casa, que me digan cuánto mide
de herramienta. Digan, ay, ¿por qué no pinta esto? Ahí está. Ajá. Pues inténtenlo en casa. Mañana lo checamos. Va a dejar tareas. Esta semana no, esta semana tiene su proyecto. Tiene que terminar todos. Sí, profe, de hecho, me acuerdo que mi tía Mimi me dijo de que esta aplicación tenía como 40 minutos de uso, porque cada vez que pasan 40 minutos de esta clase, pues se va. Sí, se cortan, sí. Ya vamos a terminar. ¿Ok? Entonces, para ustedes les queda en la vertical mide 10, la horizontal mide 5. ¿De acuerdo? Y entonces calculan ustedes cuánto mide el vector grande y cuánto es el ángulo, ¿no? Y mañana lo checamos. Esa semana vamos a estar o lunes, martes y el jueves, ¿sale? Y así vamos avanzando un poquito en esos temas que les van a servir, ya sea para su examen o para cuando ya estén en la prepa. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pongan presente aquí en un ladito en el chat y nos vemos mañana. ¿Sale? Ahí está Aranza, Sofía, etcétera. Listos, muy bien. Que se porten bien, no se trasnochen. El Netflix es muy tentador, dan ganas de verlo ahí. Te picas a una serie y te echas un maratón, 2 temporadas en una noche, ¿no? Al día siguiente das tus ojos rojos. Ya me he topado con varios que llegan a ese grado, ¿no? En fin. Sale. Sí. Muy bien, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Entonces, Hasta mañana. Mañana, profe, que él tenga una bonita semana. Igualmente. Cuídense todos. Saludos. Bye.